Hola muchachos, el día de hoy vamos a continuar con la temática abordada el día de ayer, que tiene que ver con las funciones exponenciales. Para ello hemos preparado una serie de ejercicios a desarrollar, pero también es abordar una nueva temática que tiene que ver con la función exponencial y una breve introducción a los logaritmos naturales, los logaritmos de cualquier base. Entonces, en ese sentido, me gustaría que me ayuden primero a intentar resolver este problema que ahora voy a presentar en pantalla. Si ustedes se fijan, ahí tenemos un problema. No sé si, por ejemplo, Arnaldo me puede ayudar a leer el problema hasta antes del inciso A y B, por favor. Ok. Población de renos. 100 renos, cada uno de ellos de 1 año de edad, se introducen en una reserva de caza. El número N de animales vivos después de T, que es el tiempo, años, se pronostica que es N de T igual a 100 por 0.9 a la T, creo que es elevado a la T, ¿verdad? Exactamente, a la T. Ahí, por ejemplo, fíjense, hay una función. La función es n de t. Y luego aparece un 100 multiplicando al punto 9 elevado a la t. La primera pregunta que surge es, Alex Manuel, en esa función, ¿quién es la base? ¿Cuánto vale la base? Mira, yo creo que la base ahí sería 100 por 0.9, ¿no? ¿Qué opinan los demás? La base sería 0.9, porque solo está elevado 0.9, aunque se tiene que... Entonces, fíjense ahí, por ejemplo, es parecida a una de las inquietudes que tenía Hipólito ayer, con el signo negativo. Recuerda, Hipólito, que en realidad no era la base la negativa, sino que nosotros poníamos un signo negativo, ¿lo recuerda? Entonces, en este sentido, yo voy a rayar algo por acá para que quede la idea clara. Por un lado, cuando ustedes observen esto, hay una función ahí, n de t, igual, y a esto le vamos a colocar n sub 0. Aquí va a haber una base y aquí va a haber un exponente. ¿De acuerdo? Entonces les voy a explicar qué representa cada cosa en este ejercicio. Lo primero es que n de t representa en este caso, número de animales. Ahora, la pregunta es, ¿qué representa t? ¿Representa el tiempo en qué? Años. Y eso es importante porque recuerden que a veces el tiempo se puede medir en horas, minutos o segundos. Y si nosotros no tenemos claridad de lo que vamos a sustituir ahí, podemos cometer errores, ¿sí o no? Entonces, el tiempo en años. ¿Y qué creen ustedes que representa el n sub 0? Significaría siempre el número de animales en t igual a ¿qué creen ustedes? En t igual a 0. En otras palabras, es la población inicial, ¿de acuerdo? Eso es una notación nada más que se emplea ahí. Ahora bien, si tratamos de explicar lo que sucede en esta función exponencial, de acuerdo a lo que aprendimos ayer, permítanme un momento, muchachos. No se le escucha.
Ah, es que hay muchachos, no sé si escuchan una música de fondo y cuando Luigi edita el video y lo sube al canal de YouTube, no le permite por los derechos de autor. Grabación. Bien, entonces la idea, muchachos, con esto que acabamos de hacer es justamente extraer los datos o qué significa cada letra en nuestro problema. ¿De acuerdo? Pero en función de lo que se dijo ayer, a mí me gustaría que me digan cuánto vale la base de este ejercicio. ¿Cuánto valdría la base? Ven que mide que es igual a 0. O sea, la base siempre va a ser el número al que esté elevado a una potencia. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo creen que va a ser esta gráfica de esta función? ¿Recuerdan lo que se dijo ayer? Había un plano cartesiano, había una que tenía esta forma, pero había otra que tenía esta forma. ¿De cuál creen que va a ser? ¿La primera o la segunda? ¿Y por qué? La primera, y eso es porque Miren, T es positivo, ¿no? ok, pero hay algo ahí interesante, miren. Esta es cuando A es mayor que 1 y esta va a ser cuando A esté situada entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Siempre que eso pase, va a ser para el lado, va a ser decreciente. Entonces la pregunta es, ahora que ya les dije esas dos condiciones, ¿cómo creen que va a ser la gráfica de esta función? ¿Como la primera o la segunda? ¿Y por qué? La segunda. O como la segunda, ¿por qué, Arnaldo? Porque 0.9 está entre 0 y 1. Exactamente, por eso nada más. Y porque la base, que en este caso es 0.1, es mayor que 0, pero menor que 1. Y eso está perfecto. Entonces, esas cosas ya las tenemos adelantadas por un lado, ¿no? Y fíjense que lo que está sucediendo tiene sentido porque va a ser decreciente. Noten que el problema habla de 100 renos, pero dice que este modelo matemático habla de los animales vivos después de T años. ¿Qué sucede? Que a medida avanza el tiempo, ¿qué va a suceder con los renos? Algunos se van a ir muriendo, ¿sí o no? Y esto, Sí. miren cómo lo vamos a transformar. Miren, por ejemplo, el primer inciso, el inciso A. Bueno, o antes de empezar el ejercicio, a mí me gustaría escribir aquí el modelo matemático. Y ahí me gustaría que alguno de ustedes me diga, a qué es igual 0.9 en decimales. Perdón, en decimales, he hecho una pregunta tonta, ¿no? ¿A qué es igual 0.9 en fracciones? ¿Es igual a qué? 9 décimos, ¿no? 9 décimos. ¿Qué dicen los demás? ¿Es correcto? Es correcto. Sí, es correcto. Es correcto. Muy bien. Entonces, 9 décimos, si ustedes se fijan ahí, entonces nosotros lo podemos escribir así. 100 ahí. Si ustedes lo quieren ver de esa forma, también es lo mismo. Y 9 décimos es una fracción que está entre 0 y 1. Eso también es válido. Eso se los escribo así porque va a haber un momento donde aparece un número escrito de una forma u otra y siempre va a representar lo mismo. Ahora bien, vamos a empezar a resolver el primer inciso. Inciso A. ¿Y qué nos pide el primer inciso? Nos pide estimar el número de animales vivos después de 5 años. ¿Qué tenemos que hacer en ese modelo matemático, en esa fórmula? Con ese t igual a 5 años. Vamos a sustituir. Entonces nos va a quedar que n de 5 es igual a 100 por 0.9 elevado a la 5. ¿Y cuánto da eso? No sé si me ayudan ustedes ahí, por favor. Meten en su calculadora 100 por 0.9 elevado a la 5. Y me dicen cuánto les da el resultado. Da igual a 59.049.
Lick, no se le escucha nada, Lick. Ah, perdón, estaba hablando, bueno, y suerte activé la cámara. No, le decía que si usted dijo 59.69. No, No, 59.049. se puede dejar en 0.5. Sí, ese punto 0.5. Sí, ahí puede redondear en... Por ahora lo vamos a escribir de esa forma. Entonces, fíjense, ya hay un número ahí establecido, pero como nos dice, estima el número de animales vivos después de 5 años, entonces, ¿qué respondemos? ¿59 o 51? ¿Qué creen ustedes que se responde? ¿Cuántos? 59. Ajá, pero ¿y el 0.49 que se va a morir? Bueno, el 0.049. ¿Sí o no? Ahí hay un detallito bien interesante. Es que animales son, son Una uno, unidad, pues. ¿verdad? Se tiene que Una trabajar con unidad, números correcto. enteros. Entero. Entonces, la pregunta más puntual debería ser, ¿lo dejo en 59 o lo paso a 60? ¿Qué opinan? Déjelo en 59. Bueno, vamos a escribir aquí. Yo diría 60, la verdad. ¿Por qué? Porque habría... Voy a borrar... Esto que escribo aquí lo voy a borrar ya en un rato. Este 0.049 está vivo, de animales. ¿Sí o no? ¿Y qué representa este 0.49? En algún momento va a representar a un qué. ¿Sí o no? Entonces, por eso es que lo vamos a aproximar, porque en realidad el número obtenido es 50, no es 59, es 59.0, perdón, 59.049. Entonces significa que en algún momento tenemos que Sí, pero considerar entonces esos para decimales. redondearlo, entonces Ah, es que no estamos redondeando para en el redondearlo a sentido, 59, mire, no ajá, estamos redondeando en de este sentido, decimales, sino de... redondeando por ser un entero animal, o sea, un animal que representa una unidad, porque no hay Ajá. animales a media, ¿verdad? Bueno, sí los hay, pero no están vendiendo los renos en ¿cómo se llama? En bandejas para hacer en Navidad ni nada que se le parezca. Sí, sí los hay. Sí, Dígame. pero ahí redondeando no quedaría, si seguimos redondeando hasta la décima. Ah, no, Punto. no, es que no me están entendiendo. Miren, no estamos redondeando matemáticamente, estamos redondeando físicamente. O sea, sale 59 renos, pero un cachito de otro reno. ¿Sí se entiende ahora? Y ese cachito de otro reno se convierte en Estamos un reno. redondeando renos, entonces. Exactamente. No. O sea, no el número por ser número No matemáticamente decimales. hablando. Ajá, ¿se entiende ahora? Sí, Dile. ¿o no? Muy bien, entonces habrán 60 renos. El inciso B, miren el inciso B lo que nos dice. ¿Qué porcentaje de la manada muere cada año? ¿Qué podrían concluir a partir de ahí ustedes? Y la pregunta es, tomando en cuenta eso, yo le preguntaría, digamos, a Alex, ¿cuántos renos cree que haya usted en un tiempo igual a 0? O sea, ¿cuál sería la, cómo se podría decir? La cantidad de renos inicial. ¿Cuál sería el n sub 0? Recuerda que el n sub 0 es la cantidad de animales en t igual a 0. ¿Cuántos habría? Serían 90. Ah, vamos a ver. Usted dice 90, pero en realidad mire lo que hay que hacer. Bueno, yo le voy a decir el número. Son 100 renos. Son 100 renos. Porque ¿Por se qué? eleva al 0, En sería este, 1, entonces 100%. Ah, exactamente. sí, Y tiene. 0.9 elevado a la 0 se convierte en 1. Y 1 por 100 es 100. ¿Todos entienden de dónde salió ese 100? Aquí habrían Ok. 100 renos. Ahora la pregunta es, si en 5 años hay 100 renos, ¿qué porcentaje de la manada muere cada año? ¿Qué se podría decir?
Para responder eso, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que a mí me gustaría que me ayuden es saber qué pasa cuando, perdón, no es P, es N. Vamos a hacer N de 0, N de 1, N de 2, N de 3 y N de 4. Y ustedes me dicen a cuántos animales vivos hay en cada uno de esos. Por ejemplo, N de 0 ya dijimos que habían dos renos. 100, ¿verdad? Pregunta, ¿cuántos hay en N, en T igual a 1? Entonces hacemos, sustituimos en la función, ¿no? 100 por 0.9 elevado a la 1. ¿Cuánto da eso? Imagino que le va a dar como 90, ¿no? 90. Sí, 90, dale. ¿Y en N igual a 2? 81. 81, Lee. ¿Y en N igual a 3? 72.9. ¿Y en N igual a 4? 65.61. Entonces pregunta, ¿cuánto porcentaje de animales muere por año? ¿Cuál sería el porcentaje? Uh-huh. ¿Cuánto es? Por eso no me gusta usar la tablet, porque ahorita ustedes me ven que estoy agachado todo el rato, ¿no? Solo ven como que estoy escribiendo. Solo hasta que levanto mi cabeza. Uh-huh. ¿Qué porcentaje de animales muere por año, muchachos? En porcentajes. ¿Qué opinan si escribo esto? 10%. El 10% de animales Sí, están pero ese muriendo. 10% es un aproximado. Ah, claro, sí. Y de hecho, ¿qué porcentaje de animales muere cada año? Recuerde que Sí, porque- desde que en el número de 5 nos sale 59.049, no está muriendo, perdón, no hay exactamente 60 animales vivos. Eso implica que murieron 10 un año, 10 el otro, 10 el otro, 10 el otro, habiendo 40 que ya desaparecieron. ¿Sí o no? Eso significaría. Pero, estrictamente hablando, uno dice el porcentaje de animales que muere por año es 10%, y lo vamos a decir aquí. Aproximadamente. Pero entonces a mí me gustaría preguntarle a quién. Es que solo estamos... No, espérense, ahorita me sale aquí. Anderson. ¿Cómo obtengo ese 10%? Ese 10%. Ajá. ¿Cómo obtuve ese 10? El que dice el porcentaje de animales que muere por un año es 10%. Uh-huh. ¿Cómo sabemos que es 10% la respuesta? Es que, bueno, no sé, podemos aplicar la regla de 3. Bueno, pero más que regla de 3, a mí me gustaría que observaran algo, mira, Anderson. Sí. ¿Cuánto disminuyó aquí? ¿Cuánto disminuyó Andarían por la aquí? diferencia. Exactamente, por la diferencia. Porque del primer, y lo puede ver solamente en el primer año, habían 100 en la población inicial, ¿no? El siguiente año, en el primer año, van a ver cuántos renos. Van a ver 20. Entonces, si estamos hablando de 100 renos y ahora han muerto 10, el porcentaje en el que van muriendo es de ¿cuánto? De 10%. Ahora, en el otro no se ve tan claro porque realmente pasa ahí que de 90 pasó a 81. Pero fíjense que de 81 pasó a 72.9. ¿Cuál es la diferencia entre 81 y 73? Como 8, ¿no? Por ahí más o menos. 8. Uh-huh. Pero luego de 72.9 a 65.61 hay... no sé cuánto hay, porque hay que hacerlo con calculadora. Ahora yo les pregunto, les voy a hacer una pregunta más interesante. Fíjense algo, muchachos. La población era 60. ¿Y qué va pasando con el número de la población a medida que el tiempo avanza? ¿Qué sucede? Fíjense. Va disminuyendo.
va disminuyendo, que era lo que habíamos dicho. Recuerden que habíamos dicho que iba a ser decreciente, porque 0.9 está entre 0 y 1. Entonces se cumple matemáticamente eso. Pero entonces ahora yo les pregunto, ¿en qué tiempo la población va a ser 0? Perdón, siempre me saco. ¿Qué creen que habría que hacer ahí? Y si a este inciso nosotros le pusiéramos inciso C. ¿En qué tiempo n vale 0? ¿Qué habríamos que hacer? Es un poco sencillo, fíjense. Lo único que tienen que hacer es que en el modelo matemático dado, colocan 0 es igual a 100 por 0.9 a la t. Pero en realidad nunca va a suceder que la población va a ser de 0, porque realmente físicamente se podría explicar de que siempre o van a hacer o crecer algún reno más y nunca llegaría a ser 0 estrictamente hablando. Pero sí, por ejemplo, nos podemos preguntar directamente cuánto tiempo debe transcurrir para que la población sea de 10. ¿Qué creen que se hace ahí? Entonces, en lugar de poner el 0 que yo había escrito ahí, coloco 10. ¿Y ustedes en qué tiempo creen que pase eso? Aproximadamente. Si el 10% avanza cada año, o sea, el 10% desaparece, ¿qué sucede? Y ahora, es importante mencionar aquí, para que más o menos me entiendan, que cuando yo hablo del 10% significa el 10% de lo que queda. Por ejemplo, de 100 renos a 90 desapareció el 10%. Pero ahora, de 90 a 81, el 10% es 9. ¿Se entiende eso ahí o no? ¿Cuál es el 10% de 90? ¿Es 9, sí o no? Y luego ustedes se van a dar cuenta que de 81, el 10% es la diferencia entre 81 a 73. Y ahí ustedes lo pueden ir viendo y se van a dar cuenta que eso es cierto. Entonces, Sí. para hacer, díganme. El 10% da cuando llega a los 21 años. Bueno, yo lo que hice fue seguir elevándolo, digamos, sigue aumentando los años y ahí va a ir disminuyendo. Así Y en lo 21 trabajé. le sale. En 21 En me 21 da, le salió. sí, me da 10.94, 18 y bastantes números más. Pero es el más aproximado 10 que me da. puntos, ¿qué le da? 10 puntos, ¿qué le da? 10.94, 94, 18, 98, 91. Exacto. Entonces, en un tiempo igual a 21 años, habrán 10 retos. Ahora, pero no sé si a lo que les estaba diciendo, y muchas gracias por su participación, porque justamente sucede ahí. Y de hecho, más adelante vamos a aprender a dar respuesta a esto utilizando logaritmos. Por ahora eso lo iba a quedar planteado así. Pero en realidad, quiero, no sé, y preguntarles así. ¿Queda claro por qué yo digo acá que 10% lo que animales que muere por año? El 10% de 100 para 90 es 10, ¿verdad? 10 renos. Pero luego el 10% de 90 renos son 9 renos. Porque el 10% de 90 es 9. ¿Eso queda claro? Me gustaría que me lo confirmen si sí o no. Porque no es que la diferencia entre cada uno de ellos va a ser 10, para nada. Sino el 10% de lo que queda. ¿Es eso claro, sí o no, muchachos? ¿Jóvenes? ¿Sí o no? ¿Mm? Bueno, la idea era que me dijeran si sí o no. Es que, a ver, Pueden decir no incluso, pero para el continuar. porcentaje aproximado es 10, ¿verdad? 10%. Pero solo de uno. Y de los otros dos ya cambia. No, también es 10%. Miren, se lo voy a explicar en esta diapositiva. Voy a escribir acá, por ejemplo, el primer número que obtuvimos fue 100, ¿verdad? Y de 100 pasó ¿a cuánto? A 90. A 90. Y significa que el 10% de 100, ¿cuánto es?
es 10 renos. Pero después de 90 pasó a ser ¿cuánto? 81. 81. ¿Y cuál es el 99? Exactamente. ¿Lo ven? Pero luego pasó de 81 a ¿cuánto? No sé si recuerdan el otro número. 72.5 creo que era. Bueno, si quieren lo reviso acá. 72.9. Ajá, 72.9. Y usted puede ver ahí que el 10% 8.1. de 81 es 8.1. Y mire que es justamente la diferencia. ¿Lo nota ahí, sí o no? Sí. Entonces, por eso Sí. es que se dice que el 10% es la cantidad de animales que muere por año. Pero no el 10% de 100, sino que el 10% de los animales que van quedando. ¿Ahora sí se entiende? ¿Con esta explicación que doy después? Sí, ahora ya ¿Sí o está no? claro. No Muy sé, bien. antier vino, parece. Bien, entonces voy a borrar esto por acá porque no era parte del ejercicio. Y me gustaría introducir, bueno, no sé si quieren tomarle captura a eso porque ya lo voy a quitar. Ya lo copié. Muy bien. Entonces lo quito por acá y voy a intentar, no, mejor lo borro, termino más rápido. Voy a resolver otro ejercicio que está pendiente por acá. Fíjense, vamos a introducir un segundo ejercicio. Me gustaría ir por acá. Bueno, lo voy a dejar así de ese tamaño, pero que ustedes me confirmen si se lee bien el tamaño que he dejado ese problema. L. Entonces, no sé si ahí, por ejemplo, Fanny, me ayuda a leer el problema. El problema, vamos a ver. Sí, pues. Hasta Dice- antes de los incisos, Fanny. Ajá, ok. Crecimiento de bacterias. El número de bacterias en un cierto cultivo aumenta de 600 a 1800 entre las 7 a.m. y las 9 a.m. Suponiendo que el crecimiento es exponencial, el número F, ¿qué? No sé cómo lo leería, de bacterias Lee T, FDT. FDT, de bacterias T horas después de las 7 a.m. está dado por F de T igual a 600 por 3 a la a T un medio. ¿Cómo sería ahí, Liz? T sobre 2. T T sobre sobre 2. 2 o un medio de T, como usted prefiera pues, Ok, sí, ahí leer. estaba la confusión. Muy bien. Inciso A, o no. No, hasta ahí. Entonces, lo primero que yo les preguntaría, ¿quién sería la población inicial de bacterias? De un solo ahí. ¿Recuerdan la 600. población inicial? 600. Entonces vamos a llamar acá, fíjense, tenemos el modelo matemático donde vamos a decir que la población inicial es de 600 bacterias. Pero luego otra situación. Si yo les pregunto cuál es la base de ese modelo matemático, ¿cuál sería la base? 3. Sería 3. 3. Entonces, ¿qué esperamos acerca del comportamiento de esta función? ¿Que sea creciente o decreciente? 300. Va a ser creciente. Entonces, como A es igual a 3 y 3 es mayor que 1, entonces la función va a ser creciente. O sea, todo eso yo lo debo de anticipar y lo debo de decir de manera explícita en el ejercicio. Ahora, ¿qué más tenemos? Fíjense. Tenemos algunos datos. Se nos menciona que el número de bacterias en ciertos cultivos aumentó de 600 a 1800 ¿en cuántas horas? 2 horas. En 2 horas. Sí, 2 Entonces, horas. pero además nos dicen que se comporta de manera exponencial y se dice que después de las 7 de la mañana va a estar dado por ese modelo matemático que Fanny también ya leyó. Entonces, el inciso A nos dice, estima el número de bacterias en el cultivo a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana y a las 11. La pregunta es, ¿en cuánto está dado el tiempo? ¿En horas, minutos, segundos o en años?
Yo creo que está dado en horas. Ahora, Está dado en Horas. horas. Y de hecho aquí lo podemos ver. Fíjense, voy a subrayarlo acá, miren. T está dado en horas. Entonces, si nos preguntan que demos el número de bacterias en las 8 horas, ¿cuánto va a ser el valor de T? Recuerden que el modelo matemático empieza a partir de qué hora. 7. 7 De de la las mañana. 7. Y si ahora nos preguntan el número de bacterias a las 8 de la mañana, ¿qué tendría yo que evaluar? ¿F de qué? F de. 1. ¿Por qué F de 1? Porque solo una hora pasó de las 7 a las 8. Sencillamente por eso. Miren, yo no sé si a ustedes, muchachos, les parece así esta forma como yo doy clases, pero a mí la idea es como que vayamos dialogando, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo escribir F de 1 de un solo sustituir y al final no queda explicación por qué se hizo. Pero la idea es que ustedes entiendan que yo evalúo 1 porque el modelo matemático funciona a partir de las 7 de la mañana y nos están pidiendo la cantidad de bacterias a las 8 de la mañana. Quiere decir que ya transcurrió una hora. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, F de 1, ¿a cuánto equivale? Equivale a 600 por 3 a la 1 sobre 2. ¿Y eso es igual a cuánto? No sé si me ayudan, por favor, ahí. Ahora, ¿cómo vamos a escribir eso en la calculadora? Mírenme. 600 por 3 elevado a la... Así quiero que lo tienen que escribir en la calculadora ustedes. ¿Para este lado eso o para el otro? Así es, ¿verdad? Se puso 3 medios. Ah, perdón, un medio. Lo tenía bien. Es igual a 900, Lee. Bueno, pero ¿se entiende la idea ahí de cómo lo voy a colocar en la computadora, en la calculadora? Para evitar errores después de sintaxis. ¿Sí o no? ¿Cuánto le dio, dice? 900. ¿Queda claro eso ahí, muchachos? Y pero luego nos pregunta el número de bacterias a las 10 de la mañana. Entonces, ¿F de qué tengo que evaluar? Muchachos, A mí no me da 900. ¿cuánto le da? Lee, 1039. da diferente. 1039. 1039. 1039. Ok. No, Sería, igual, no sería Punto 23. Pero 1040. Ok. No, pero fíjense aquí algo interesante. Las bacterias como tal se podrían concebir como un ser vivo. Entonces, si es un ser vivo, se trabaja con la unidad siguiente. Entonces sería 1039 punto ¿qué? punto 23. Entonces lo vamos a dejar en 1040. pero yo sí les agradezco que ese igual cambie a qué? A un aproximado, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta es, en las T igual a 10 horas, ¿cuánto debe ser el valor de T? 3. Si el modelo matemático arranca a las 7, ¿tiene que valer? 3, ¿verdad? ¿Y cuánto da eso? Aproximadamente. ¿Cuánto da? Da 3118. Aproximadamente 3118. Bacteria, ¿verdad? Y luego aparece el último a las 11 de la mañana. Entonces a las 11 de la mañana estaríamos hablando de 4 horas, ¿verdad? ¿Y cuánto es eso? 5400. No, pero ese ya. 5400. Ese es igual a 5400. Ah, da cerrado. ¿Escuchan la música, jo? Bien. Ahí están los datos del inciso A, pero luego nos piden que tracemos la gráfica. Y miren, esa gráfica, aunque ustedes no lo crean, además de ser creciente, esos valores que acabamos de encontrar funcionan como una especie de tablita de valores. ¿De acuerdo?
Entonces, vamos a hacer el plano cartesiano acá que nos permita poder graficar a esa función. Y miren, yo lo voy a hacer por acá. Y a mí me gustaría que, por ejemplo, Carlos, no sé si está Carlos por ahí, Fuentes, nos diga, ¿por qué yo escojo esa sección del plano cartesiano nada más? ¿Por qué no escojo el segundo cuadrante, ni el tercero, ni el cuarto? ¿Por qué razón? O otro compañero que le ayude a Carlos, no se preocupe. Porque dio positivo, Ali. Porque la base es mayor que 3. B mayor que 1. Más que eso es porque estamos resolviendo un problema. Permítame, va pasando motos ustedes y parece que lo aceleran justo cuando van al frente de la casa. Justo ahí. Vean, se coloca el primer cuadrante porque estamos hablando de tiempo y de cantidad de bacterias. Y no va a suceder que el tiempo sea negativo nunca. Entonces, este eje se habla de tiempo, perdón. En este eje vamos a hablar de tiempo y aquí vamos a hablar de... ¿Recuerdan lo que significaba F de T? Hablaba de la cantidad de bacterias, ¿sí? Por eso es que se toma el primer cuadrante nada más, porque el tiempo va a ser de 0 hasta infinito. Y en realidad no es de 0 a infinito, va a ser de 0 a 24 horas, dependiendo la... Y después se repite el ciclo, ¿no? Ahora bien, fíjense esto. Ya sabemos lo que sucede en T igual a 0. ¿Cuál era la población inicial? 600. 600. Entonces yo ahora me voy a permitir hacer una graduación acá y voy a trabajar de 500 en 500. Entonces fíjense, por ejemplo, este va a representar 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3500, vamos a ver, 1000, 2000, 3500 y así. Porque en realidad solo voy a hacer una proyección. Entonces, si nos dicen que el primero fue de 600, yo a 600 lo voy a ubicar por acá. Entonces, ¿dónde quedaría, por ejemplo, el siguiente valor? Ya sabemos que el primer valor va a quedar por acá. Estamos de acuerdo, ¿no? 600. Y luego el siguiente valor, ¿cuánto nos dio F de 1? 1040, ¿no? Entonces aquí va a ser 1, 2, 3, 4 horas. Entonces, F1, ¿cuánto nos dio? Nos dio 1040, ¿sí o no? Ahora, F de 3, ¿cuánto nos dio? 1118. 3118, ¿no? O sea, va a quedar por acá. Y lo único que usted hace a continuación es conectar los puntos. Y entonces, ¿de qué color vamos a hacer esto? No importa el color, pero lo que sí es cierto es que yo conecto acá. Y esa es la gráfica de la función exponencial. Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué ahí no se observan más cosas? Porque recuerden que esta función, si fuera una función que no dependiera entonces tendría como asíntota ¿cuál? Y igual a 0. Recuerden el valor de k que no se le está sumando ahí, que vale 0. Entonces sería nuestra asíntota horizontal. Pero en realidad la trazo punteada porque eso no existe, porque solo estamos trabajando en el primer cuadrante, dado que es un problema de la vida real y estamos trabajando con los tiempos y los tiempos siempre van a ser positivos. ¿Queda claro eso ahí? Sí. Y ahí se observa que la función es creciente. Y ahí estaría, ese sería todo el ejercicio. O sea que en otras palabras tenemos el punto 1,1040, tenemos el punto 3,3118 y el punto 4,5400, pero el 5400 no nos cabe en ese eje que hemos trazado ahí porque es el plano cartesiano un poquito arribita. Pero bueno, esa es la idea realmente. No sé si se entendió este problema bien, a cabalidad. ¿Sí o no? Muy bien. Sí. Entonces, fíjense, hasta ahorita hemos definido funciones cuya potencia sean números así como ya conocidos. Era 2 a la X que trabajamos ayer, 3 a la X, y el día de hoy trabajamos con 0.9 a la X y con 3 a la X. Pero existen otro tipo de funciones que también se les llama exponenciales que vamos a trabajar a continuación. Y para ello voy a agregar una imagen por acá
que nos va a permitir definir al siguiente conjunto. Y entonces me gustaría que ustedes vieran, por ejemplo, acá a esta función que está dada de la siguiente forma. Esta función se le conoce con el nombre de función exponencial natural. ¿Y por qué se le llama función exponencial natural? Porque resulta que es una función que depende de los logaritmos neperianos o logaritmos de números naturales, que serán definidos, por supuesto, en un tema posterior a este. Y la base de los logaritmos naturales es justamente el número e. Y yo no sé si ustedes en algún momento de su vida habían escuchado hablar de este número e. El número e, o sea, fíjense, la base ahora es, ya no es cualquier número, sino que es e. Y e tiene un origen, que de ese número, bueno, ustedes han escuchado hablar de varios números en la matemática. Por ejemplo, habían escuchado hablar de ese, ¿verdad? ¿Cómo se llama este número? Sí. ¿Y a cuánto equivale ese número? 3.14. ¿Y a cuánto equivale este número? ¿Algunos saben a cuánto equivale ese número? ¿Pueden verlo en su calculadora? 2.81, pero No, véalo en su calculadora antes de dar el número, pero sí va por ahí, por ese número que usted dice. Véalo en su calculadora. 2.71. Exacto, entonces, el número E equivale a 2.71 aproximadamente. Sí. Pero déjenme contarles algo acerca de la historia. Este número que está aquí y este otro son dos números que se conocen con el nombre de números trascendentales en la matemática. Juegan un papel sumamente importante en las aplicaciones. Y el más importante de toda la historia de la matemática es pi, pero el segundo más importante es el que ahora vamos a estudiar, o sea, el número e, que equivale aproximadamente a 2.71. ¿Y de dónde surge eso? Es lo que también vamos a aprender el día de hoy. A mí me gustaría que trabajáramos, y para eso voy a introducir acá otra imagen que ya tengo seleccionada para ustedes. Bueno, mejor dicho, que el profesor Luigi seleccionó para ustedes, y la voy a colocar por aquí. Voy a tapar acá y lo voy a escribir otra vez. Entonces vamos a hacer un ejercicio ahorita, y me gustaría que lo hiciéramos rápidamente para obtener de dónde sale esta aproximación. Por un lado está el hecho de que aquí vamos a colocar n y aquí vamos a colocar 1 más 1 entre n elevado a la n. Y vamos a hacer una construcción o una especie de tablita de valores. Y ahí me gustaría que alguien me diga, por ejemplo, cuánto vale esa expresión cuando le doy a n el valor de 1. No sé si me ayudan a hacer eso en su calculadora. Dos. ¿Cuánto da? 2. 2, ¿verdad? Ahora demos valor de 10, sustituyamos ahí, paréntesis, 1 más 1 entre 10, cierro paréntesis, elevado a la 10. ¿Cuánto nos da eso? 2.59 aproximadamente. Muy bien, ahora en lugar de 10 coloquemos 1000, por favor, y si pueden seguir haciendo el cálculo, después colocan 10.000 y por último 100.000, y el último valor que vamos a evaluar sería 2.7048. 2.7048. ¿Quién me ayuda con el otro, con los otros tres datos? Perdón. Ah, no es ese. ¿Qué le puedo decir? Ah, entonces lo corrijo por acá y acá. Ajá. Entonces trabajémoslo con 1000. 6169. Y ahora con 10.000. ¿Cuánto le da con 10.000? 6181.
Así. Bueno, los demás muchachos, Alex, Arnaldo. 2.7181, sí. Muy bien. ¿Y que ahora con 100,000? Y luego con 1,000,000. Con 100,000 da 2.7182. Y el último dato, para ya no seguirles preguntando de este mismo número. Sí. Aunque no creo que les aburra, ¿verdad? Porque estamos en la clase. Dos puntos 71, 82, 80, 46, ¿no? 82, 8. 82,8. Sí, 82, 80. ¿No? Entonces, fíjense, por ejemplo, ahí, muchachos, ya tenemos razones suficientes para sospechar que el número, a medida n toma valores muy grandes, el número se va acercando a un valor en especial. ¿Qué valor es ese? ¿Lo observan ahí? Es el valor que está aquí. ¿Lo ven? 2.71828. Y eso es lo que en matemáticas vamos a conocer como el número E. Y de ahí es donde sale ese número. Solo que sus calculadoras ya lo generan. Les voy a pedir un favor cuando trazan a este número E. En sus calculadoras, aunque ustedes no lo crean, E equivale a 2.71. Pero cuando lo trabajan así, no estamos hablando del mismo E. Entonces debe aparecer en cursiva. ¿De acuerdo? Si no, les va a salir malo. ¿Cómo se hacen las calculadoras Casio? Creo que se oprime alfa y luego ese número E donde está el LN. ¿Eso es cierto, Alex Manuel? En efecto. Más bien yo lo acabo de probar con lo que dijo, porque cuando usted preguntó la primera vez, yo no. Con alfa, Entonces, y L. exacto. Si colocan esto, les va a salir como malo. Este les va a salir correcto. ¿Queda claro eso? Sí. Entonces, cuidado en esa parte. Y miren, se los digo así, hasta detengo 1 minuto de la clase, porque no quiero que los errores que se cometan sean porque están colocando la E, ¿cómo se podría decir? La E en letra de molde, sino que necesitamos colocar una E cursiva. ¿Queda claro? Sí, ¿verdad? Muy bien, entonces, para continuar esta clase, a mí me gustaría hacer una introducción a un conjunto numérico que ya ha sido definido, pero que va a hacer uso de los logaritmos naturales. ¿Y qué es un logaritmo? Ahora lo voy a intentar. Antes de resolver ese problema que ustedes observan ahí, yo necesito definir, bueno, unos ejercicios que aquí también incluido el profesor Luigi. Voy a intentar, pues, incluirlos ahora mismo. Entonces se me ocurre esto que está aquí. Entonces, fíjense, por ejemplo, tenemos que trazar la gráfica de esa función. Permítanme. Sí, es eso. Aquí está. Entonces, la idea es ver cómo es el comportamiento de esta función. Como estamos en la función exponencial y igual a e a la x, primero les voy a decir que la función exponencial, si nosotros la trazamos de esta forma, permítanme. Una pregunta. ¿Entre qué valores está ubicado? ¿Está ubicado entre 0 a 1 o es mayor que 1? Mayor que 1. Entonces creciente. Entonces una función creciente. Y esta función que está aquí es esta. ¿De acuerdo? Y por eso es que sabemos, y o sea, este valor lo sabemos de sobra, porque aquí vale 1. ¿Qué sucede? Cuando x vale 0, ¿cuánto va a valer y? Va a valer 1, ¿no? Porque e a la 0 se conserva siempre la propiedad que todo número elevado a la 0
es igual a 1 siempre que ese número sea distinto de 0. ¿Queda claro entonces? La gráfica de esa función es así. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, a esta gráfica, en lugar de decirles eso, les digo y igual a e a la x menos 1? ¿Dónde creen que va a quedar esa gráfica? ¿Qué le va a hacer ese menos 1? Tomando en cuenta lo que aprendimos ayer en las funciones exponenciales normales. Lo va a desplazar hacia abajo. Hacia abajo, ¿cuántas unidades? 1. Bueno, entonces si la va a desplazar hacia abajo una unidad, haga ese desplazamiento usted. En el origen. Y entonces voy a trazar de morado esto exactamente y va a quedar así. Donde ustedes comprenderán que lo que ha quedado acá es la asíntota horizontal y igual a ¿qué? Negativo 1. Negativo 1. Entonces, si se entiende, es la misma tema, o sea, el comportamiento se parece mucho a las funciones de ayer, solo que ahora la base no es cualquier base, sino que es la base E, ¿de acuerdo? Que ya sabemos que equivale a 2.71 aproximadamente, pero al ser mayor que 1, entonces siempre va a ser creciente, salvo algunas particularidades que tenemos ahorita. Por ejemplo, si yo les pidiera la gráfica de la función, voy a hacer algunas gráficas acá. No, perdón, algunos planos. Si yo les preguntara, ¿dónde va a quedar la función e a la negativo x? ¿Qué creen que va a suceder con ese negativo? ¿Qué le va a hacer a la función? ¿Para dónde va a estar trazado? Hacia la izquierda. O sea, esa, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Todos entienden por qué queda así? ¿Saben por qué queda así, muchachos? Les voy a dar una explicación. Es decreciente. Pero lo voy a borrar exactamente. Miren, e a la negativo x es lo mismo que tener. ¿Sí o no? Pero no solo es eso. ¿Qué significa e a la negativo 1? 1 sobre e. Y 1 sobre e, ¿qué creen? ¿A cuánto equivale 1 sobre e? Háganlo en su calculadora. 1 entre e. $0.36. 1 sobre e es aproximadamente 0.36, que esto es mayor que 0, pero menor que ¿quién? Menor que 1, y por eso es decreciente. ¿Entienden por qué se comporta así? Por esa razón. Ahora, yo les pregunto, ¿qué otra función sería bueno graficar? Por ejemplo, me gustaría que ustedes me digan cómo quedaría la gráfica de esta función. Ayúdenme con esta, por favor. Y ayúdenme con esta otra. Les circulo ahí con cuáles quiero que me ayuden. Con esta y con esta. Tratemos de graficarlas y me dicen cómo quedan, por favor. Por ejemplo, ¿cómo quedaría f de x igual a negativo e a la x? O sea, es esta misma función en negro, pero ¿qué le va a hacer a esa gráfica? La va a, recuerden lo que hacía ese negativo, lo refleja ¿hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo con respecto al eje x. X. Entonces, quiere decir que si yo trazo esa gráfica, la voy a Hacia hacer de la verde. izquierda. Entonces les va a quedar así, ¿no? ¿Queda claro eso ahí? ¿Sí o no? Sí. O sea, reflejó a la gráfica negra a esta, la reflejó con respecto al eje X y quedó acá. O sea, yo estoy aprovechando la idea de graficar en el mismo plano, ¿verdad, muchachos? Por eso lo estoy haciendo nada más. Ahora, ¿cómo quedaría la gráfica, por ejemplo, esta? S negativo 2 a e a la X. Lo único que hace es
que ahora, en lugar de pasar, lo voy a hacer de color negro. No, negro no, porque ya está negro ahí. Azul lo voy a hacer. Mírenme, esta función la voy a trazar ahorita. Y cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? ¿Notan que vale cuánto? Negativo 2. Pero siempre va a tener la mismita forma de negativo E a la X. Solo que ahora va a comportarse así, ¿no? Perfecto en Y. ¿Lo miran? Sí. Y esa es la única variante que tiene. O sea que la función negativo E a la X y la función negativo E a la X se parecen, excepto que cortan al eje X en qué valores. En negativo 1 y en negativo 2 respectivamente. Ahora, cuando usted no tiene ni idea cómo se va a comportar, entonces haga una tablita de valores y grafique esos puntitos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y eso nos va a permitir pues avanzar sin ninguna dificultad. Ahora, como lo que nos queda es E a la X más 4, entonces voy a tratar de borrar por acá y voy a agregarle a esto, lo voy a hacer de roja. Y voy a agregar cuántas rayitas. Aquí es 1, aquí va a ser 2, 3 y por aquí va a estar 4, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, ¿dónde va a quedar esa gráfica, muchachos? E a la X más 4. Va a ser esa misma gráfica negra, esta. Lo que va a Va a subir ser 4. ese más 4. Va a subir 4 unidades, pero ¿qué va a ser 4? ¿Va a ser una asíntota? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Horizontal, y es la que voy a trazar ahorita. Y entonces quiere decir que la gráfica de la función que ahora voy a trazar de azul va a suceder que en algún momento va a pasar por acá. A propósito, ¿qué valor de Y es este? Es 5. ¿Por qué razón? Si usted le da a X valor de 0, ¿qué va a quedar? E a la 0 más 4 se convierte en 5, ¿sí o no? Sí. Y ahí está. Ahora la pregunta es, ¿se entendió todo el comportamiento de esta función? ¿Tienen alguna duda? ¿O creen que sí está suficiente? O sea, no suficiente, si está bien explicado sería la pregunta. Para mí es él. Y de cualquier forma, recuerden que esto lo estamos grabando. O sea, ustedes Igual. pueden ver ¿cómo se llama? La grabación, pausarla en el momento que lo necesitan ver. Bien, entonces ahora vamos a hacer, vamos a resolver algunas ecuaciones previo a continuar pues esta temática. No sé si puedo cambiar de pizarra. O sea, a otra pizarra. ¿Sí o no? Sí, Lee. Listo, muchas gracias. Entonces ahora vamos a trabajar un ejercicio más que tiene que ver siempre con esta misma temática. Permítanme. YouTube y vamos a trabajar con este. Ahí. Tenemos el ejercicio 11 al 14 y hay que resolver esas ecuaciones. Para resolver esas ecuaciones hacemos de la mismita forma que trabajábamos la clase de ayer. Fijarnos en la base de esas expresiones que a la vez son exponenciales, pero cuyo exponente, por ejemplo, en el ejercicio 11, centrémonos únicamente en el ejercicio 11. En este. ¿Cuál es la base del lado izquierdo de esta ecuación? E, Es E. ¿Y la base del lado derecho? la misma E. Es E también. Entonces, miren, tenemos E a la X al cuadrado es igual a E a la 7X menos 12. Entonces, ¿cómo se resuelve esa ecuación? ¿Qué aprendimos ayer? Es la más. Igualando exponente.
Ajá, porque las bases son Iguales. iguales. Por eso es que hacíamos eso. De ahí no se puede, ¿verdad? De otra forma. Entonces, haciendo eso o tomando en cuenta que las bases son iguales, me gustaría solo dejarlo aquí explicitado. Como las bases son iguales, entonces yo puedo hacer esto. Que x al cuadrado va a ser igual a 7x menos 12. ¿Y cómo se resuelve esa ecuación que está ahí? ¿En qué se convirtió la ecuación exponencial? Va pasando una moto y aceleran justo cuando van al frente. Entonces, la ecuación exponencial se redujo a una ecuación ¿qué? ¿A una ecuación? ¿Qué ecuación es la que está escrita ahí, en ese otro renglón? Cuadrático. Muchachos, es una ecuación cuadrática. ¿Y cómo se resuelve esa ecuación cuadrática? Lo primero es que hay que hacer este cálculo, ¿no? Sí, ¿verdad? Se puede hacer con la fórmula general cuadrática. Perdón, y este aquí tendría que ser más 2. Ajá, pero en lugar de la fórmula cuadrática, ¿cree que se podría hacer por tanteo? Para hacerlo un poquito más rápido. Intentémoslo hacer por tanteo. Piensen en dos números que multiplicados le den 12, pero que a la vez sumados le den 7. Solo hay dos 4 y números 3. que funcionan. El número más grande se escribe en el primer paréntesis y el otro se escribe en el segundo paréntesis. ¿Qué signo va colocado en el primer paréntesis? El menos, o sea, este signo, este va colocado acá. Y luego multiplica menos por más, ¿cuánto nos da? Nos da menos. Y ese menos es el que va a ir colocado acá. Y ahí está, ¿ven? O sea que nos quedó ¿cuánto? X menos 4 igual 0 y X menos 3 igual 0. ¿Cuánto dio entonces? X igual a 4 y X igual a 3. ¿Queda claro eso? O sea, ustedes ahí pueden verlo, que en efecto, el conjunto solución de esa ecuación es 3,4. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Mm? ¿Alguna ¿Por qué duda? puso el primero el 3 antes del 4? Ah, en la notación de conjunto no importa el orden. Pero la respuesta, para yo decirle, primero lo ordené de menor a mayor. Solo eso. Pero si, por ejemplo, usted me dice, el conjunto solución es 4,3, ambos son correctos. ¿De acuerdo? O sea, no hay ningún problema. Pero si usted me pregunta a mí, yo lo dejo como del más pequeño al más grande. Ahora, ¿cómo se resuelve la del 12? No sé, ahorita les voy a dar 5 minutos para que me ayuden a resolver esas tres ecuaciones. Entonces, les doy ese chance ahorita y ya me dicen cuáles son las soluciones de cada inciso. ¿Cuánto le dio el inciso 12? X igual a negativo 1.
X igual a negativo 1. Imagino que lo que ustedes hicieron, bueno, díctenme lo que hice, yo lo voy escribiendo, ¿de acuerdo? Por favor. Igualé los exponentes como tiene igual 3X base igual, ahí, a ¿verdad? 2x menos 1. Ahí después despejó para X, ¿no? 3x Y menos le dio, 2x a negativo 1. negativo 1, muy bien. Lo que significa que el conjunto solución de esta expresión es ese, ¿verdad? Negativo 1. ¿Así fue, Anderson? Sí. Muy bien. Y el siguiente, fíjense que yo había colocado mal, pero es e por x menos 1. ¿Cómo se resuelve esa ecuación que está ahí? Lick. Ya escucho. Es que el segundo término, no sé si está bien, EX o la Sí. E elevado al exponente X. Está bien. Recuerde usted que e equivale al 2.71. Y es como que dijera 2.71 de x menos 1. O sea, es un número, pues. No olvide que es un número. No solo es que toda la vida tiene que ir con un exponente. Es como que yo le diga pi x menos 1. ¿Me entiende? ¿Ahora entiende por qué ahí está escrito de esa forma? Que yo también me había equivocado hace un ratito. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí ya está factorizado. ¿Y qué hacemos con cada factor para resolver esa ecuación? ¿Qué hacemos? ¿No hacemos nada? Igualamos a 0. Igualamos a 0 cada factor. Bueno, y los demás muchachos, si están por ahí. Alex, Manfredis, Arnaldo, Fanny. Sí, pero participen, jóvenes. Estamos en una clase y la idea pues es interactuar. Entonces, ¿cómo quedó eso si lo igualamos a 0? Entonces, ¿de qué se convirtió? E a la x es igual a negativo 1 y e por x es igual a 1. Les comento que esta no tiene solución. ¿Saben por qué no tiene solución esa? Porque no existe ningún número, o sea, y de hecho, la función exponencial, ¿por dónde pasa? ¿Recuerdan la gráfica? Toca los negativos, ¿verdad que no toca los negativos? Entonces, por eso no existe un número que sustituido en la función exponencial a la x nos dé igual a negativo 1. Entonces, por tanto, no tiene solución. Esa es la explicación ahí. Y ya van a ver más No adelante. tiene solución. ¿El inciso 13 o la E elevada a la I? No, solo e a la x más 1, porque falta resolver ese otro miembro, ¿no? Y aquí nos queda que x es igual a ¿qué? A 1 entre e, porque recuerda que la e está multiplicando a la x, o sea, es el coeficiente, ¿no? Y entonces el conjunto solución debería de ser ¿cuál? 1 sobre e. Ahora, una vez que tenemos eso, nos falta hacer el último ejercicio, el 14. Igualamos cada factor a 0 y nos queda e a la x igual a 0 y x más e igual a 0. Nos damos cuenta otra vez que este tampoco no tiene solución. ¿Por qué no tiene solución? Porque la función exponencial es mayor que 0, muchachos. Siempre va a suceder que e a la x va a ser mayor que 0 para toda x que pertenece a ¿quién? A los reales. Siempre va a ser mayor que 0. Siempre va a ser mayor que 0. Ahora bien, x más e, ¿en qué se convierte x ahí? X es igual a ¿cuánto? Negativo E. A menos e. Entonces significa que el conjunto solución de esa ecuación es menos e. Y ahí termina. Ahorita me estoy riendo por cómo estoy haciendo los corchetes. La idea es que un corchete, perdón, una llave tenga esta forma. O sea, que quede bien bonita, pues. Yo la estoy haciendo ahí toda mal dibujadita. Entonces, esas partes donde yo coloco que no tienen solución es porque la función e a la x es siempre estrictamente positiva. Es decir, que va a ser mayor que x para cualquier valor de x en los reales. Y les digo mayor que x en los reales porque en los complejos sucede otra cosa, que por ahora nos vamos a restringir al conjunto numérico de los reales. ¿Queda claro eso?
Sí, o sea ¿sí? que E a la X jamás, o sea, tocaría lo que es el eje X, Y ni a los negativos. Pero E a la ni a X, los ¿verdad? negativos. Pero E a Por la eso, X. E a la X. Si hablamos de E a la negativo, E X, a la X, ahí hay otra historia, ¿verdad? ajá, sí. Y por ejemplo, si dijéramos E a la X menos 3, o sea, usted se va a dar cuenta ahí que va a suceder cosas diferentes. Pero la función E a la X solitita, sin nada, es siempre positiva. Siempre. Sin ningún valor que la altere. Exactamente, sin ningún valor que la altere. Ujú. Muy bien. ¿Quedó claro eso ahí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, si tienen alguna duda pueden preguntarme, muchachos. Sin ningún problema. Pues la idea de estar aquí es justamente poder responder sus inquietudes. Entonces, déjenme un ratito aquí hacer algo. Voy a dejar de compartir un rato. Voy a hacerlo desde mi tablet porque necesito preparar. Ahí está. Permítanme. Listo. Entonces, voy a mostrar otro ejercicio, pero para ello necesito hacer algo en la tablet. Aquí estoy otra vez, disculpen. Estaba pues organizando aquí una pizarra. O sea, hay un ejercicio último que quiero yo, previo a hacer un ejercicio que tengo planeado, lo voy a introducir justo ahora. Bueno, después de este. Dentro de la planeación. Permítanme. Ahí está. Entonces nos pide el ejercicio que calculemos los ceros de esas expresiones que están ahí, que a la vez son funciones, pero que tienen productos entre funciones lineales y cuadráticas o cúbicas, producto de función exponencial e a la x. En este sentido, si nos dicen encuentre los ceros, ¿de qué forma encontramos el cero del número 15, por ejemplo? Vamos a intentar escribir aquí solución. Y voy a escribir el primer ejercicio, que es el número 15. Y el ejercicio 15 dice f de x es igual a x e a la x más e a la x. ¿Recuerdan cómo se encuentra el cero de una función? ¿Qué se hace con la función? La función se iguala a ¿qué? A 0, ¿verdad, muchachos? Sí, están. Sí. Muy bien. Entonces igualamos a 0 y nos va a quedar x e a la x más e a la x igual a 0. ¿Y qué hacemos para resolver esa ecuación? ¿Qué notan ustedes que hay entre esos dos términos? Entre el primer y segundo término. Podemos ¿Qué? factorizar Podemos sacar factor ¿qué? común. Y nos va a quedar x más ¿cuánto? 1. X más 1. Y una vez que tenemos eso, nosotros sabemos que igualamos a 0 a e a la x. ¿Y qué más?
Y x más 1 a 0. X más 1. Ahora, ¿qué podemos decir de e a la x igual a 0? ¿Qué dijimos en el ejercicio anterior? Tiene solución. No tiene solución porque e a la x siempre es mayor que 0. Siempre hay que hacer la especificidad ahí para x en los reales. Más adelante, en otros cursos vamos a ver que la función exponencial es negativa, pero en el conjunto de los números complejos para ciertos números complejos. Pero por ahora no corresponde. Entonces, luego tenemos de que x más 1 es igual a 0, entonces nos queda que x es igual a negativo 1. Por tanto, los ceros de este polinomio, ¿cuáles serían? Solo sería negativo 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces a continuación, tratemos de resolver el ejercicio 16, 17 y 18, ahí ustedes en sus cuadernos, y voy a pedir que cada uno de ustedes, por ejemplo, voy a asignar ahorita, bueno, en cuanto ustedes lo terminen, mándenlo al grupo, por favor, y lo vamos a observar lo que ustedes hicieron. Vamos a dar para esto, creo que 4 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí lo voy a esperar. Me avisan cuando ya lo tengan. Pero voy a tener que explicar, voy a hacer un último ejercicio. Les voy a contar algo, muchachos. Tenía la grabación pausada. No estaba grabando en este último ejercicio que expliqué. Pero bueno, la idea ahí, voy a tratar de explicarlo ahorita así de forma rápida. Como hay que encontrar el 0 en esta función, ejercicio número 16, lo que se hace es que se iguala la función a 0. Ya lo tenemos. Toda la función igualada a 0 y después sacamos factor común e a la menos x. Sacamos factor común negativo x al cuadrado más 2x, cierro paréntesis, igual a 0. Y después igualamos cada uno de ellos a 0. Y aquí está igualado a 0, pero a la vez se sacó factor común x. Y entonces, e a la menos x no tiene solución en los reales porque e a la menos x siempre va a ser mayor que 0 para toda x en los reales. Y luego igualamos a 0 cada uno de estos. X igual a 0 y menos x a 2 lo igualamos a 0. Despejamos aquí y nos queda x igual a 2 y aquí x igual a 0. Por tanto, los ceros de esta función son 0 y 2. Así es. Ya estoy de vuelta otra vez, muchachos. Bueno, entonces era encontrar eso. ¿Y el 17 cómo nos quedaría, muchachos? ¿Cómo quedaría el 17? ¿Cómo nos quedaría ya? Factorizado e igualando a 0 toda la función. ¿Cómo nos quedaría? ¿Hola? Sacaría el factor común de E a la la 4x. 4x ¿Es factor común de quién? de ¿Sí o no? Porque, o sea, quitamos al e a la 4x y lo que ha quedado es x al cubo por 4. Y x al cubo por 4 se escribe 4x al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y después el 3x al cuadrado quedó ahí. Igualamos a 0 cada factor y ustedes se van a dar cuenta que e a la 4x, ¿qué decimos? No tiene solución en R porque e a la 4x siempre va a ser positivo. Ahora, una vez que tenemos eso, notarán ustedes que aquí mismo se puede sacar factor común. X al cuadrado es factor común de quién?
4x más 3. Más 3. Y finalmente se iguala a 0 al x al cuadrado y a 4x más 3. Entonces, ¿qué nos queda? X igual a 0 y ¿qué más? X igual a negativo 3 cuartos. 3 cuartos. Y entonces podemos decir que los ceros serían ¿cuáles? ¿Queda claro eso ahí? Negativo 3 cuartos y el 0. Y ahí Alex Manuel nuevamente lo escribí de primero porque estaba negativo. Bueno, no sé si fue Alex o Anderson que preguntó hace un rato, pero la idea se conserva. Entonces, a continuación o a partir de ahí, yo sí les dejaría el de ejercicio 18 a manera de que ustedes lo resuelvan y en función de eso, pues obviamente lo compartan en el grupo si tienen alguna inquietud. Tomando esto como base, yo voy a pasar a resolver un ejercicio que tiene que ver con las aplicaciones en las ecuaciones, perdón, en las funciones exponenciales naturales. Para ello he preparado aquí un ejercicio que está ubicado justo en esta diapositiva. Me gustaría que Arnaldo nos ayude a leer este problema, por favor. Ok. Los biólogos han determinado que cuando se dispone de suficiente espacio y nutrientes, el número de bacterias en un cultivo crece exponencialmente. Suponga que inicialmente hay 2.000 bacterias en cierto cultivo y que 20 minutos después hay 6.000 bacterias. Inciso A. Determina el modelo matemático. Inciso B. ¿Cuántas bacterias habrá en una hora? Inciso C. ¿En cuánto tiempo la población será de 18.000 bacterias? Muy bien. Entonces, yo les voy a decir como dato que el modelo matemático de estas ecuaciones tiene la siguiente forma. Miren, P de T es igual a P sub 0 E a la KT. La pregunta es, ¿qué representa P sub 0, Alex Manuel? La cantidad inicial que tenía de bacterias en este caso. Significaría entonces la población inicial. ¿Y qué representará la P? Sí, representará a la población, ¿verdad? Simplemente a la población. Y la pregunta es, ¿qué representará T? El tiempo. ¿Pero en qué? ¿En qué? Ajá, el tiempo, ¿eh? Minutos. Disculpen, es que se me movió aquí el cursor. El tiempo en minutos, claro. Y eso es importante tener claro en qué está dado el tiempo. Falta una letra que no hemos definido. ¿Qué letra falta? A. La K. Entonces la K es una constante, ¿de acuerdo? Es una constante que modela si el comportamiento o crecimiento de las bacterias es decreciente o creciente. Y ya van a ver ustedes cómo va a ser. Para ello necesitamos primero completar este modelo con los datos que nosotros tenemos. Por ejemplo, ¿cuál es la población inicial según el problema? Bacterias. ¿Cuánto? 2.000 bacterias. 2.000 bacterias. Entonces, ese dato lo vamos a escribir justo ahorita. Entonces, significa que tenemos que P de T es igual a 2.000 bacterias por E a la K por T. Solo eso tenemos hasta ahorita, porque la población inicial es de 2.000 bacterias. Pero luego empiezan las condiciones del problema, fíjense. Suponga que inicialmente el número de bacterias es de 2.000 en cierto cultivo y que 20 minutos después, ¿cuántas bacterias van a haber? 6.000. 6.000. Entonces, ¿qué significa esto? P de 20, ¿cuánto nos tiene que dar? ¿Cuánto nos tiene que dar? 1.000. 6.000.
Y ahí el objetivo a continuación, si ustedes se fijan, y me gustaría que se centraran en eso, ¿cuál es la incógnita en esta ecuación que nos ha resultado? Que voy a encerrar ahora de verde. ¿Cuál es la incógnita? K, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a despejar para esa K? Es lo que vamos a averiguar el día de hoy, pero vamos a hacer uso de una propiedad que se llama propiedad fundamental. ¿De acuerdo? Ese es el nombre que recibe esta propiedad. Pero necesito que nosotros intentemos hacer los cálculos. Fíjense. Si el 2000 pasa al otro lado, ¿qué nos queda? 6.000 sobre... Entonces nos queda E a la 20t es igual a ¿cuánto? Entonces, ¿qué queda como E a la 20t? A 3. Perdón, no es 20t, es 20k, disculpen. Entonces, ¿cuánto queda? 6.000 entre 2.000 es 3. a 3, muy bien. Y aquí es donde viene algo interesante y es donde vamos a aplicar una propiedad que se le llama fundamental, como les he dicho. Y esta propiedad yo la voy a enunciar por acá de color morado, que dice que si yo tengo un número E elevado a la X y este es igual a Y, entonces la propiedad que vamos a utilizar es que X va a ser igual al logaritmo de Y. Y esa notación significa logaritmo natural de Y. ¿De acuerdo? Esa propiedad vamos a utilizar ahorita en este que tenemos a continuación. Y le voy a colocar ahí propiedad fundamental. Como comprenderán, el hecho que lleve el nombre fundamental, en efecto, es importantísimo. Entonces, si tenemos E a la X igual a Y, esto es equivalente a tener que X es igual a el logaritmo natural de Y. Y ese logaritmo natural lo vamos a aprender a escribir también en la calculadora. Entonces, ¿cómo escribo ahí esta expresión que tenemos acá? Esta la pasamos a esta forma. ¿Cómo quedaría? ¿Alguien que me ayude de ustedes? ¿Quién es X y quién es Y en ese ejercicio? Porque la E ahí está. ¿Cómo quedaría? ¿Quién sería X? 20K, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque es el exponente. En este caso el exponente es 20K. ¿Todos ven eso? Sí. Ahora la pregunta es, ¿logaritmo natural de qué va a quedar? 3. De 3. ¿Cómo supimos eso? Porque Y vale 3, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces la pregunta ahora, ¿cómo despejo esa ecuación? 20K es igual al logaritmo natural de 3. ¿Cómo queda K? ¿K vale cuánto? ¿Lo ven ahí? K es igual al logaritmo natural de 3 entre 20. ¿Y eso aproximadamente a cuánto equivale? No sé si me pueden ayudar con eso en la calculadora. Ven ahí, den clic o tecleen donde dice ln, que es logaritmo natural de 3. Pero para hacerlo correctamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir ln, paréntesis, 3, cierro paréntesis, y luego coloco entre 20. Y me dicen cuánto le da, por favor. 0.05 aproximadamente. Entonces recuerdan que yo les decía que K era una constante. Pues ahí está la constante ya. Entonces, ¿cómo quedaría el modelo matemático ya construido en su totalidad? P de T es igual a ¿cuánto? A 2000 E a la 0.05 T, ¿verdad? ¿Sí o no?
Dile. Muy bien. Y fíjense la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? ¿Cuántas bacterias habrá en una hora? Ahí ya tenemos el modelo matemático, ¿verdad? Esta Vamos respuesta que está aquí por uno. es el modelo matemático. Este es nuestro modelo matemático. Y ahora el inciso B dice, ¿cuántas bacterias habrá en una hora? ¿Cómo resuelvo eso? ¿Qué hago? Dice. Ah, no, perdón. ¿Por qué es incorrecto que yo coloque 1? Porque tiene que poner el 60 porque está en minutos el tiempo. Exactamente. Y es ahí donde cobra importancia tener claro cuáles son las unidades. Y por ejemplo, en el examen, el profesor Luigi puede construir un problema donde le pongan el inciso A que se evalúe con 1 y el inciso B con 60 minutos. Entonces, ¿por qué va a salir malo? Porque algunos no tomaron en consideración la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa parte ahí les pido estar bien atentos porque no es 1, sino que es 60. Perdón. Voy a borrarlo. ¿Y cuánto da P de 60, muchachos? ¿Cuánto nos da? Aproximadamente. Ah, 126.152.5. 126.000, disculpe. 126.152.5. Ahora, vamos a ver ahí un detallito. Para escribir eso en sus calculadoras, lo van a hacer de la siguiente forma, miren, muchachos, para evitar cometer errores. Lo voy a escribir por acá para que quede bien. 2000, vamos a poner paréntesis, por E elevado a la, y miren lo que voy a hacer. ¿Qué observan? Todo está cuidadosamente encerrado entre paréntesis. Lo primero es, Me da este 40.171. paréntesis que está aquí es de todo el producto entre 2000 y eso. El paréntesis que voy a poner entre azul, ¿qué encierra el paréntesis entre azul? Encierra el exponente, ¿sí o no? La elevación, exactamente. Hagamos eso todos en su calculadora y verifiquemos esa 40. respuesta, por favor. 40.171, ¿no? Ajá, muy bien. 40, bueno, díctelo usted. 40.000. 171.07. Ajá. Necesito que tus compañeros confirmen la respuesta suya, Hipólito. 40.171.07. Ajá, entonces ahí, por ejemplo, es de vital importancia que el uso de la calculadora. ¿Queda claro eso, muchachos? El uso de la calculadora. Miren, 2000 entre paréntesis, otro paréntesis para E elevado a, entre paréntesis va a ir colocado todo el exponente, cierran paréntesis, y queda ahí claramente qué es. No sé si toman una captura de eso porque yo ahora lo voy a borrar. Lo de la calculadora. ¿Ya? Sí. Muy bien. Bueno, dije que lo iba a borrar y no lo borré. Entonces me permite, lo escribo por acá, 40.171.07. ¿Y este qué inciso era, muchachos? Este es el inciso A y ese va a ser el inciso B. Ahora la pregunta es, ¿en cuánto tiempo la población será de 180.000 bacterias? Para hacer eso, fíjense los datos que tenemos del inciso C. ¿Qué nos están diciendo? A propósito, voy a borrar esto que está por acá. ¿Qué significa ese inciso C? Nos están preguntando, ¿en cuánto tiempo? Miren, ahí está la incógnita. La población va a ser de cuánto. Entonces, P va a ser igual a ¿qué? 18.000. 18.000 bacterias. Entonces, ¿dónde voy a sustituir eso? En el modelo matemático que se nos está dando, ¿de acuerdo?
¿Y cuál es el modelo matemático? Pues ahí está encerrado en amarillo. Y nos va a quedar 18.000 es igual a ¿qué? A 2.000 e a la 0.05 t. ¿Cuál es nuestra incógnita en este caso? La letra t, ¿verdad? O sea, el tiempo. ¿Queda claro eso ahí? ¿Por qué igual o así? ¿Por qué sustituyo 18.000 ahí y todo eso? ¿Tienen alguna duda por qué procedí de esa forma? ¿O todo va bien? Muchachos, necesito que me confirmen Todo bien. para yo estar como muy bien. Entonces estamos bien. Entonces, una vez que tenemos eso, despejemos ahí. ¿Y cómo va a quedar el despeje ahí? 18.000 entre 2.000, ¿en qué se convierte? 9. Entonces, ¿qué tengo que hacer a partir de ahí? Recuerden que nuestro objetivo es despejar para la variable t, ¿verdad? Entonces aplicaremos la propiedad fundamental. ¿Y cómo quedaría ahí aplicada la propiedad fundamental? ¿Quién es X y quién es Y? X es 0.05T, ¿Y Y? Y es 9. 9. Entonces va a quedar 0.05T es igual al logaritmo natural de ¿quién? 9. De 9. Muy bien. T es igual a logaritmo natural de 9 entre 0.05. ¿Y cuánto da T aproximadamente? 43.94. Y 3.94. 94. Ah, 94. Perdón. Les cuento, yo estos ejercicios que hacemos acá nunca los tengo hechos así. Siempre todos los datos que les pido es porque yo espero que ustedes tengan su calculadora a mano, para que estemos interactuando, y lo mismito haría si estuviéramos en la CAOM. Los datos se los pediría a ustedes. Porque yo siento que ahí es donde la clase se convierte en estar viva, ¿no? No es un monólogo que desarrollamos los profesores aquí. Y no sé si notaron otra cosa, que tuve la cámara activada en casi toda la clase hoy. La idea era para que ustedes me estuviesen viendo y que vieran que también hago gestos al hablar, que es una de las comunicaciones que se pierde en este tipo de modalidades. Casi nunca vemos al profe ni tampoco a los estudiantes. Yo, por ejemplo, me gustaría pedirles, no sé si sería bien extemporáneo a partir de ahora, no sé si pueden colocar una imagen de ustedes en el usuario que tienen de Zoom, para al menos ahí, con solo ver la imagen, saber que usted está ahí y más que estar desplazando, saber a qué estudiante hago referencia. Pero bueno, me gustaría saber... ¿Ah? Yo tenía una, pero Diga. no me salió. Yo le puse Sí, pero no me... Mire, me sale de Alex Manuel y de quién más. Bueno, ahí puedo ir viendo. Pero antes de eso, me gustaría, muchachos, ¿queda claro este ejercicio? ¿Entendieron el uso de la propiedad fundamental? Es para despejar para el exponente. Para eso se utilizan los logaritmos. Pero ahorita es vista como propiedad fundamental. ¿Mm? Ese coeficiente cambiaría en todo caso si nos dan otros factores, ¿va? Otros valores iniciales. El valor de K. El valor de K. El valor de K. Claro, Por ejemplo, sí, si nos dan una población inicial de unos 5.000. Claramente, sí. La constante de proporcionalidad va a cambiar y se va a ver afectada en función de los datos que usted tiene. Pero la forma de encontrarse siempre es la misma. Siempre. Entonces, en algún momento, por ejemplo, si nosotros colocamos algo de esto, un examen, un foro de discusión, la idea es que usted preste atención. O sea, ¿qué tiene de importante este ejercicio? Primero, que es una aplicación de las funciones exponenciales, ¿verdad? Naturales. Pero también el uso de la propiedad fundamental. Que si bien es cierto, no hemos introducido el concepto de los logaritmos, pero ahorita se puede ver como una propiedad fundamental. Que ya van a ver ustedes a partir de, yo creo que el lunes, vamos a ver si porque hoy es viernes, vamos a intentar pues resolver más ejercicios de esto e introducir a los logaritmos ya como un tema formal en esta clase. Pero me gustaría que me confirmen si quedó claro, ¿hay alguna duda en el desarrollo de este problema? ¿O está bien explicado? Está bien, Lee. Está muy bien. Está bien explicado. Bien, entonces miren, ahora mismo dejo de grabar
Y pues con esto obviamente terminaríamos la clase, pero necesito explicarles unas cosas a continuación. Solo dejo grabar porque aquí termina la clase de álgebra 2, el día de hoy.